deudas buenas y deudas malas. Yo he tenido la oportunidad de asesorar un montón de gente. Legalmente, ¿cómo es que se le denomina las deudas? Las deudas legales, y hay deudas, solo deudas. Mira, yo presté 100,000 quetzales, pero no hice documentos. Entonces, qué complicado ayudar a esta gente. ¿Qué tipo de deudas existen? Las famosas TC, ¿verdad? Tarjetas de crédito. En el top, la número 1. 2, préstamos personales de consumo. 3, las compras en tiendas comerciales, ¿verdad? 1.5 millones, 2 millones, pero esa plata o ese dinero o esa cantidad no la recibió el cliente. Y no, la tarjeta de crédito devenga un interés. El cliente se sobreendeudó y entonces el cliente debía 100,000 y tapando un hoyo, destapando otro, y al final los intereses crecieron mucho y el resto es morosidad. ¿Cuál es la manera más correcta de poder ir saldando esas deudas sin endeudarse más de lo que debe? Lo primero es un tema de educación financiera y lo que quiere es que yo le diga que no pague, no venga. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ahora Yo Sé. Como siempre, pidiéndoles que le den clic a la campanita para ser los primeros en poder ver los videos que nosotros publicamos y por supuesto compartir esta información que es información legal que nos ayuda a todos los guatemaltecos. Y hoy vamos a hablar de un tema que realmente, pues, creo que todos hemos tenido y son temas de deudas. Deudas, ¿quién no ha tenido una deuda? Y hasta me incluyo porque, pues, ya sea pequeña o grande, pues todos los guatemaltecos hemos tenido alguna deuda, pero lo que vamos a hablar el día de hoy con el especialista en la materia es cómo resolver cuando al final esas deudas se vuelven pues complicadas, pues, porque de repente nosotros logramos pagar y todavía tenemos ahí ciertos pendientes con los bancos, con diversas entidades que se dedican a prestar dinero. ¿Y de qué forma hacerlo? La parte legal. Vamos a estar platicando sobre todo lo relacionado a las deudas, los embargos, que al final pues por ahí anda una iniciativa que pues va relacionado en que no se puede embargar a las personas que ganan el salario mínimo. Pero vamos a hablar de todo un poco, así que le quiero dar la bienvenida a un especialista, al licenciado Juan Francisco, que él es especialista en temas mercantiles y deuda. Licenciado, un gusto tenerlo por acá. Gracias, Lick. Gracias por la invitación. La verdad es que complacido de estar por acá. He visto su contenido. Yo recuerdo que la primera vez que vi su contenido me pareció bastante interesante porque cuando hablamos de derecho, pues hay un sector al que nos apegamos y a no toda la gente le interesa, pero este es un tema bien importante, hablar de temas de derechos y ni se diga a nivel de temas mercantiles como son estos temas de deudas. Y pues muchas gracias, felicitarlo por el programa, a mí me ha ayudado en lo personal, he visto bastantes podcasts suyos con algunos especialistas también en algunas materias y me ha ayudado ahí a ir desarrollándome. Creo que los abogados debemos de aprender todos los días, ¿verdad? Y los que decimos que ya no las sabemos todas, yo creo que caemos en un error. Así que muchas gracias por la invitación, complacido, espero pues aportar lo que he ganado en estos años de experiencia y me ha tocado no solamente litigar en este tema, sino en otros temas, pero hoy específicamente en el tema de deuda. Muchas gracias, Lick. No, un gusto y como le decía a la gente, el tema de deudas es un tema que al final nos atañe a todos los guatemaltecos, ¿verdad? Totalmente, Lick. Creo que, pues, yo creo que las deudas no son, yo creo que el término está mal empleado. Deudas buenas y deudas malas, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de deuda buena, nos va a servir para invertir, para emprender, si la utilizamos de manera inteligente, ¿verdad? Y está el otro extremo, que es la deuda mala, que ya se sale de nuestro contexto y nos sobreendeudamos y ahí es donde caemos a todos los problemas que se derivan de acá. La población guatemalteca, yo he tenido la oportunidad de asesorar un montón de gente de manera virtual y algunos de manera presencial y he visto las situaciones difíciles, así que me gustaría pues de alguna manera aportar. Cuando hablamos de deudas, legalmente, ¿cómo es que se le denomina las deudas? El tema de deudas, yo creo que cuando lo platicamos, como usted lo pregunta, las deudas legales, y hay deudas, solo deudas para mí, ¿verdad? La deuda legal es esa esa obligación de carácter contractual, yo así le llamo. Por medio de esta se crea, se modifica o se extinguen todos los acuerdos que se hagan entre deudor y acreedor.
Ahí se va a pactar la mora, el interés, el plazo, la vigencia. Esto es básicamente el tema de, hablar de un tema de deuda legal, básicamente es lo contractual versus la obligación, ¿verdad? Y está la deuda como tal. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos clientes que nos han contactado para decirnos, mire, yo presté 100,000 quetzales, pero no hice documento, ¿verdad? Entonces, qué complicado ayudar a esta gente, porque como usted bien lo pregunta, cómo se entiende del aspecto legal, tiene que ver con un tema contractual, es decir, hay que tener un respaldo legal, entiéndase un documento privado, en escritura pública, un pagaré, un contrato, etcétera, etcétera. Todo lo que encuadre dentro de la norma y lo podamos fundamentar. Desde ese aspecto es importante entender la deuda. Y ahí toca un punto muy importante, porque me imagino que a su oficina ha llegado mucha gente que dice, fíjese, Lee, que yo le presté a María 50,000 quetzales, pero ya no me quiere pagar. Y pues la pregunta de todo abogado, ¿verdad? ¿Y qué documento realizó usted? Pues no hice ningún documento, ¿verdad? Y entonces creo que ahí se complica mucho poder reclamar esa deuda, porque no hay cómo ejecutar como legalmente nosotros le denominamos. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una persona que al final pues tiene la intención de querer ayudar a otra y decir, bueno, sí, le voy a prestar por hacerle favor y al final a veces ni intereses se cobran, ¿verdad? Sí, de hecho me ha tocado que vivirlo en cuanto a tema de asesoría. Meramente clientes que quieren iniciar sus negocios de giro mercantil en cuanto al tema de prestar y les hemos recomendado una sociedad de carácter especial. Dos, hay gente de forma particular que usted bien dice, yo le voy a prestar al licenciado, pero pues él es buena gente y siempre hemos recomendado que se haga un instrumento, ¿verdad? Ya sea en escritura pública o en un documento privado, un reconocimiento de deuda, que es bien sencillo, pero que a la larga, después, cuando ya se da un incumplimiento, nosotros ya podemos ejecutar. Si no pasa lo que usted dice, ¿verdad? Llega el cliente, ahorita preciso tengo un caso así. Nos contactaron con 100,000 quetzales. Entonces el cliente me dice, mire, ¿cómo le hago? ¿Y qué firmaste? No tengo nada. Entonces por ahí hay algunas cositas que se pueden hacer, ¿verdad? Como algún tema de poder anticipar, poder hacer que el cliente llegue ante un juez y que reconozca esa deuda frente al juez y que esa acta que certifique el juez ya me sirva como título. El tema es conseguir que esta parte deudora pues se apersone al juzgado. Entonces, por ahí hay un par de estrategias, pero me parece recomendable, como bien usted decía, respaldarnos con un contrato, ¿verdad? Ya sea en documento privado o en escritura pública. Y ahí siempre lo que nosotros decimos acá en Ahora Yo Sé, trabajar en la prevención. Es importante trabajar en la prevención y no en la corrección, porque como usted lo dice, licenciado, ya a la hora de querer corregir eso y citar a esa persona deudora, obviamente ya cuando no quieren pagar, porque si pagaran, pues el cliente no recurriera a uno y no le dijera a uno, mire, ¿cómo le hago, verdad, Lick? Pero entonces es mejor trabajar en la prevención y buscar un abogado especialista como usted. Abogados que realmente han tenido casos en tema de deudas, porque a veces recurrimos, y siempre lo hemos dicho acá, pues abogado y notario, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, o sea, abarca en general, ¿verdad? Totalmente. Y obviamente sabemos un poco de todo, pero no somos especialistas en esa materia. Y entonces pues hay colegas que vienen y dicen, con este caso pruebo, y de repente hasta le agarro la onda, dice uno, así como buen chapinismo, y de repente hasta me dedico a eso, pero no, lo mejor es buscar un abogado especialista que redacte un documento que al final sea ejecutable, ¿verdad? Porque a veces hay documentos que no se pueden ejecutar, porque no tienen los elementos suficientes que solicita un juzgado. Pero hablando de este tema, pues pudiéramos pasar hablando unas 3 horas, pero tratamos la manera de hacerlo de manera general. Y a mí me gustaría que explicara cuáles son los tipos de deudas que existen, ¿verdad? Okay. Porque pues entendemos que hay bancos, ahora, bueno, aquí en YouTube podemos decir nosotros marcas que al final no nos patrocinan, pero si nos quieren patrocinar también, que está... te presta, no sé, Chepe, te presta, que no sé si todavía existe. Sí, existe. Y hay un montón de instituciones que al final se dedican a prestar dinero, pero lo hacen con el fin de endeudar al cliente para después hacerle un cliente moroso y estarle cobrando. Pero antes me gustaría que respondiera a mi pregunta. ¿Qué tipo de deudas existe? Sí, yo tengo, pues ya tenemos en el bufete bastante
una gama de clientes que les hemos prestado asesoría. Y si le doy un top leak, en temas de deudas, lo más recurrente y lo más habitual son las famosas TC, ¿verdad? Tarjetas de crédito. Ese es como en el top, la número 1. Siempre que asesoramos un tema de deudas y sacamos un informe del cliente, lo primero es la tarjeta de crédito. Y a la tarjeta de crédito se le une el extrafinanciamiento, que es un producto relacionado con la misma tarjeta. Esa es una. Dos, las otras que vemos muy recurrentes son los préstamos personales de consumo, que le llaman las entidades financieras, que son préstamos personales con garantía fiduciaria o sin garantía. 3, hemos visto en este top deudas las compras en tiendas comerciales, ¿verdad? Teléfonos, línea blanca, todo el tema de casas comerciales. Y las que he tocado que intervenir muy poco son los mutuos con garantía hipotecaria. Son, digamos, un poquito menos recurrentes, porque obviamente se entiende que el cliente no quiere arriesgar un patrimonio que seguramente es familiar. Entonces, en ese orden de ideas nos ha tocado que intervenir. Estas son como las más frecuentes, las famosas tarjetas de crédito, y como bien usted lo decía, por un tema de que aparecen 20 financieras y todas le quieren dar al licenciado, y las que usted reciba, ¿verdad? Entonces el cliente en ese sentido debe de analizar su capacidad de pago para no llenarse. Yo tengo clientes que hemos asesorado ya en cuestiones legales con deudas de 2.5, 1.5 millones, 1.8, 1.2, 1 millón. La más pequeña ha ido en 4,000, pero pues son muy pocas. De ahí 100,000 hacia arriba. Todas de tarjetas de crédito, ¿verdad? Y al escuchar esas cifras, yo creo que hasta a usted le genera la duda, por lo menos a mí sí, y se lo quiero preguntar. 1.5 millones, 2 millones, pero esa plata, o ese dinero, o esa cantidad, no la recibió el cliente. Sí, normalmente, bueno, este cliente que acabamos de intervenir, que era de 1.2 más o menos, estábamos hablando de 8 o 10 tarjetas más o menos, ¿no? En todos los bancos. Y no, obviamente la tarjeta de crédito devenga un interés. Y el cliente, aquí va el tema de dónde tener cuidado. El cliente se sobreendeudó y entonces empezó a hacer algo que nosotros llamamos jineteo de dinero interno, ¿verdad? El cliente se endeudó con 2 tarjetas, pero tenía otras 6. Entonces agarró de esta, jineteó para acá, y luego jineteó para acá, y luego así. Entonces cuando ya el cliente se da cuenta, está endeudado en las 8 tarjetas. Ese jineteo no solamente es tomar dinero para acá, sino le ofrecieron un convenio de pago, que son caros, y entonces el cliente debía 100,000, pero le dijeron, mire, le vamos a dar a 5 años, y llegó a 300,000, ya con el interés a 7, 6 años. Y así sucesivamente el cliente se fue endeudando entre extrafinanciamientos, de convenios de estas deudas, y tapando un hoyo, destapando otro, y al final los intereses crecieron mucho. Y probablemente hasta de 1.2 he visto saldos, por ejemplo, originales, digamos, capital, 600, 700,000, y el resto es morosidad, ¿verdad? Son intereses moratorios. Eso es lo que ha pasado con mucha gente. Más que todo, más interés que capital. Y este jineteo, fíjense ustedes, para que vayamos más o menos aterrizando, como decía la abuelita, se da con ese dicho que abren un hoyo dizque pequeño para tapar otro, y ese se vuelve más grande, y al final se abren un montón de hoyos, y no es la manera correcta de solventar las deudas. ¿Cómo considera usted, Lick, que sería la manera correcta al momento de que, bueno, se entiende porque hasta a nosotros nos pasa, bueno, dicen que a los abogados, los bancos no les gusta darle tarjetas de crédito porque salen perdiendo, pero llama tal banco, mire, ya le tengo lista su tarjeta de crédito, que antes las mandaban de una vez con el nombre a su oficina o a la casa, ¿verdad? Y pues viene uno y agarra 3 tarjetas. ¿Cuál es la manera más correcta? Porque a la gente le interesa saber eso, ¿verdad? Hay muchos guatemaltecos que tienen 4 o 5 tarjetas de crédito, pero ¿cuál es la manera más correcta de poder ir saldando esas deudas sin endeudarse más de lo que deben? Porque pues lo que hablamos del jineteo, ¿verdad? Sacar dinero para pagar otra, se abre más acá porque este cobra más,
y este presiona más y al final se llega a una cantidad exorbitante como la que usted me está mencionando. ¿Cuál es la manera correcta de ir apachando esos clavos, como dice el guatemalteco, verdad? Bueno, yo creo que es primero importante tener una educación financiera, Lick, y ahí sí, yo en realidad, como todos, en algún momento fallamos en ese aspecto y aprendimos, ¿verdad? Porque todos nos hemos endeudado. Y yo decía al principio, la deuda no es mala si es bien usada. Lo primero es un tema de educación financiera, yo creo que eso es importantísimo. Y veníamos hablando en el camino con mi novia acerca de este tema. Yo hice un TikTok que decía, más cómico, ¿no? Decía, primero Dios, salgo de esta deuda y me meto a otra, ¿verdad? Creo que de acuerdo a su pregunta, primero es lo financiero. Yo le he dicho a la gente, usted, si viene a pedirme asesoría y lo que quiere es que yo le diga que no pague, no venga, ¿verdad? Yo sí soy de ese criterio, no me pague, porque va a gastar por gusto. Yo no le voy a decir, porque hay gente que me ha llamado y me dice, dígame cómo le hago para no pagar. Sí. Entonces yo le voy a pagar, prefiero pagarle unos centavos, pero dígame cómo, ¿verdad? He tenido clientes literal así llamándome. Y a mí me da risa y yo les explico, ¿verdad? Obviamente no les digo de esa forma, pero les digo, miren, nosotros no trabajamos así. Nosotros vamos en función de ayudarlos a buscar una estrategia de pago, pero no me pida que yo le diga cómo no pagar, ¿verdad? Tampoco es mago, ¿va? Sí, sí. Al final es un tema que creo que están buscando, ¿verdad? Entonces, lo primero creo que es un tema de educación financiera. Eso es importantísimo, entender la parte financiera. Esto tiene que ver con entender el presupuesto que yo tengo y en base a ese presupuesto cuánto yo realmente me puedo endeudar. Después de eso, lo que usted me pregunta es, ya estoy metido en el problema, ¿verdad? Porque eso es lo primero, pues no podemos partir de temas legales si no tenemos educación financiera. Pero si ya estamos metidos, yo creo que cada caso es muy diferente, Lick. Hay gente que me ha tocado asesorar y vieron un video mío donde dimos alguna solución y quieren esa. Pero resulta que su situación es totalmente distinta. Su ingreso es diferente. Algunos tienen ingresos más grandes, deudas más altas, deudas más pequeñas. Ya están embargados. O sea, cada caso es diferente. Para mí la mejor forma de ir saliendo es estructurar todas, ¿verdad? Y creo que es empezar de la más pequeña a la más grande. ¿Por qué le digo esto, Lick? Porque si usted quiere empezar por la más grande, no va a poder porque no tiene flujo. Entonces lo que va a pasar es que va a ser lo que hacen muchos clientes, ¿no? La presión está y le pagan al más grandote, hacen convenio y resulta que el convenio se cayó. Ya no pudieron pagar. Entonces, otra vez, volvieron a caer en ese círculo vicioso. Entonces yo creo que es la más pequeña, porque eso para esa capacidad sí tiene, ¿verdad? Y entonces ya salí de esta, ya no me meto a otra, sigo con la siguiente. Va a estar, me dicen los clientes, pero me van a presionar, sí. Yo, lo que usted decía, no somos magos, no le puede decir al banco, no le cobre, le van a cobrar, pues, ¿verdad? Tiene usted que estar claro que usted no tiene capacidad. Yo he tenido gente que debe 1.2, 1.5, 1.8 y tiene un salario de 12,000 quetzales. Un cliente de 1,000,000 cabalito, abogado, precisamente, y lo contactamos y le están debitando de los 12, 10,500, solo le quedan 1,500, ¿verdad? Entonces, esos escenarios son complicados, pero para mí es de la más pequeña a la más grande, Lick. Y cada caso es diferente, ¿no? Yo no me atrevería a decirle, porque si usted escucha escenarios diferentes, te va a decir, ¿y aquí cómo, verdad? Entonces, cada caso se atiende de manera diferente, pero me parece que es una buena opción. No, pero también hemos conocido, y la verdad que cuando yo publiqué que usted iba a venir, por ahí nos llegaron unas preguntas, y una de las preguntas fue, ¿qué sucede si yo dejo de pagar? Okay. Porque es lo primero, ¿verdad? El ser humano cuando se encuentra pues asustado, lo primero que hace es dejar de hacer. Y en este caso que es de deudas, de pago, pagos mínimos, entonces cuando ya ve que es demasiado, lo primero que hacen es dejar de pagar. ¿Qué sucede ahí? Hay dos consecuencias, bueno, sí, consecuencias, digamos. Una social
y una legal. Para mí, ¿verdad? Y que es muy respetable el criterio de cada abogado. Yo he visto abogados asesorando temas de deudas también y a veces es bien complicado ver la desinformación que se genera. Dije, es bien complicado. Yo no me atrevo a llevar caso, y estamos hablando de un tema de récord crediticio, no me atrevería a ofrecer mis servicios sin yo tener claridad. Pero primero la consecuencia social es que su buró de crédito va a estar manchado, ¿verdad? Es esa tachita roja que le va a generar que las demás instituciones a usted no le presten, ¿verdad? Porque todas las instituciones tienen un área de riesgos que van a calificar su récord crediticio. Si usted, en este sentido, dejó de pagar, su récord se va a deteriorar. Entonces no va a tener acceso, que es lo que pasa con mucho cliente sobreendeudado, no tiene acceso. Entonces no tienen nada con qué pagar más que con lo que generan. Dos, esa tacha social, ¿verdad? Guatemala es así, ¿verdad? Y los pueblos ni se diga. Si usted es mala paga, todo el pueblo se va a enterar. Y entonces va a ser complicado, porque nosotros hemos tenido gente que, mire, y no le presta fulano, mengano, sutano, ¿verdad? No me prestan, sí, no le van a prestar, porque ya tiene un tema, socialmente hablando, complicado. Y lo segundo, que es la consecuencia legal, ya va desde las demandas, que tienen que ver con temas ya judiciales, y todas las medidas precautorias existentes que están a la mano del acreedor para poder asegurar de alguna manera el cumplimiento de esa obligación. Entonces, ¿qué pasa si dejó de pagar? Esas son las consecuencias, digamos, sociales y legales. Ahora, ¿qué no pasa? Yo hice un video también sobre, y me pareció interesante, fíjese, porque yo hice un video exactamente con la pregunta que usted me está haciendo. ¿Qué pasa si yo dejo de pagar mis deudas? Entonces yo lo hice cómico. Yo en el video grabé, primero, te van a quitar a tus hijos, los van a hacer jabón, no sé si tuvo la oportunidad de ver eso, los van a hacer jabón y con eso se van a pagar la deuda, con la venta del jabón. Y segundo, lo van a meter al bote, ¿verdad? Por no pagar. Entonces ya luego hago la reflexión yo. Estas son las cosas que no van a pasar, ¿verdad? Y que un tema de cárcel no va a pasar, constitucionalmente no es viable. Ninguna otra consecuencia, digamos, de ese carácter, ¿verdad? Tuvo muchas visitas ese video porque asustaba a la gente, como el video me iniciaba así, y yo digo, es importante el tema de educar a la gente en ese sentido, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que va a pasar. No, y era el miedo que nos metían de pequeños, ¿no? No te salgas a la calle porque te van a robar y te van a hacer jabón, ¿no? Sí, y entonces yo creo que muy buen enganche ahí. Esa es la que aplicaban las viejitas. Sí, las abuelitas, bueno, no te salgas que te van a hacer jabón, pero ya cuando hablamos de este tema de medidas precautorias y aquí de todos los 22 millones de guatemaltecos, creo que tal vez un 40 o un 30% de población ha recibido un embargo. Y ya empezamos a platicar el tema del embargo. ¿Y nos podría explicarle cómo es el tema del embargo en términos simples? ¿Qué es un embargo? Para que la gente pues comprenda, porque a veces dicen, fíjense que estoy embargado. Ay, sí, o sea, le bloquearon las cuentas o le están descontando algo. No puedo salir del país. No, ese es arraigo. Totalmente. O sea, arraigo y embargo se parecen, pero no es lo mismo. Explíquenos qué es el embargo ahí en tema de deudas. El embargo creo que es un tema bien de moda, ¿verdad? Y creo que nunca va a pasar. El embargo, en términos sencillos, es una medida precautoria, ¿verdad, Lick? Que ejecuta el juez en contra de un deudor. En términos sencillos, eso es un embargo. Hay varios tipos de embargo, bueno, 3 tipos de embargo que para mí son los que yo más he visto en el bufete. Es el embargo de salario, ese es como el que normalmente el guatemalteco dice le tiene miedo, ¿verdad? 2, el embargo de cuentas bancarias, que comúnmente le denominamos bloqueo de cuentas, ¿verdad? Y el embargo de bienes muebles o inmuebles. Eso es un embargo, es una medida precautoria. La medida en realidad busca, o el acreedor que busca en ese sentido, Lick, es asegurar el cumplimiento de la obligación en función de que el deudor se sienta presionado de alguna manera, cuando ya está la ejecución del embargo, ¿verdad? Entonces,
Esto genera ese temor en el cliente y eso ha hecho que el cliente también corra al acreedor y le diga, oye, tú vas a pagar, ¿verdad? Pero en términos sencillos, creo que mucho guatemalteco ha sufrido esto y ya lo conocen, ¿verdad? Eso es básicamente. Y toca un buen punto el embargo de salarios, ¿verdad? Que le afecta al Chapín, porque de repente le llega una notificación a la empresa y mira, se te va a embargar un porcentaje de salario, ¿verdad? Y ya pues el Chapín viene a buscar qué hago, ¿va? Porque ya empiezan a desajustar el presupuesto y pues lógicamente afecta el bolsillo del guatemalteco. ¿Qué debe de hacer el deudor? Porque obviamente si le llegó el embargo es porque debe, ¿verdad? Totalmente. Para evitar ese embargo. Bueno, si me pregunta cómo evitarlo, es decir, todavía no lo tiene, definitivamente el Código Civil establece las formas de extinguir la obligación, ¿verdad, Luis? Y dentro de la forma normal de extinguir la obligación está el pago. Aquí creo que vamos a empatar muchos abogados, otros no, probablemente, pero esa es la forma normal de evitar el embargo, ¿verdad? Mantener un récord de crédito bueno, un comportamiento puntual, esa es la forma, digamos, normal. La otra, digamos, que pudiera evitar, yo tuve un cliente que, importante mencionarle esto, él tenía dos deudas en una misma institución, una en atraso y otra al día, ¿verdad? Entonces, me llama el cliente y me dice, mire, fíjese, yo necesito asesoría porque fui a la institución y no me quieren recibir el pago. Quieren tomar este pago y aplicarlo al que está en atraso. Y entonces le digo, no se puede. Entonces no me lo quieren recibir. Si no lo pago al que está en atraso, porque dicen que es lo mismo. Entonces, para evitar, digamos, ese problema, está la otra forma que es una forma anormal, que es la consignación de pago. Entonces tuvimos que nosotros intervenir con la abogada de la empresa, literal, nos apersonamos, hablamos con la abogada y dijimos, si no me recibe el dinero, lo vamos a hacer a través de una consignación de pago y usted nos va a pagar las costas, porque no nos quieren recibir el dinero, aquí está el dinero, no pueden vedar el derecho al cliente. Eso nos ayuda también a evitar un tema de embargo. Al final nos recibieron el dinero. Eso nos ayuda a evitar este tema, ¿verdad? A veces la gente como no sabe, ya no paga, ¿verdad? Y entonces se endeudó en las otras pero inicialmente yo creo que es mantener un buen comportamiento de pago para evitarlo. O dos, llegar a una negociación con el acreedor antes, ¿verdad? Que esto proceda en función, otra vez, del presupuesto del cliente. Si el cliente está en un presupuesto, puede enfrentarse a una negociación. Si no, va a ser bien complicado. Hay clientes que les conviene más el embargo que un convenio, ¿verdad? Hay clientes, no estoy diciendo en todos los casos, pero hemos tenido casos más o menos similares a estos, ¿verdad? Y ahí entramos a decir que cada caso es diferente, ¿verdad? Como dice el médico, mire, yo le puedo recetar a usted este medicamento, pero dependiendo de su cuerpo, así lo va a aceptar y al final pues le va a caer bien o le va a caer mal. Y en lo legal, que yo siempre he dicho al guatemalteco y yo creo que al ser humano no le gusta pagar una asesoría con el abogado porque dice, le voy a pagar solo para que platiquemos, pero va con el doctor y el doctor, porque también hay doctores en derecho penal, ¿verdad? Pues va con el médico, mejor dicho, y ahí pagan los 500, los 1000, los 2000, solo por ir a platicar con el médico, porque el médico solo con verlo no le va a decir a usted qué tiene. Claro. Igual es el abogado, nosotros conocer el caso, y ahí la importancia de pagar una asesoría, antes de, no ya cuando tengamos el problema, totalmente. Porque ya cuando tenemos el problema lo que nos queda es buscar una solución. Y usted ya a una firma de abogados, a una oficina, entonces lo que hace el abogado es ver lo que usted lleva, los documentos, lo que usted sabe, y en base a eso pues le va a buscar una solución. Pero ¿qué pasa cuando ya tienen el embargo? O sea, el embargo de salarios, que es el que más común, el que más se da con el tema de las deudas de tarjetas de crédito y cualquier préstamo. ¿Qué debe de hacer ahí? Algunos vienen y dicen, bueno, que me sigan quitando ahí. ¿Es correcto? ¿O mejor abocarse a la entidad
financiera y ver de qué forma solucionar. Sí, nosotros hemos recibido muchas preguntas como las que hace usted, Lick. Ya el cliente está embargado. Normalmente, dos casos bien puntuales. Cuando hay embargo de cuentas, el cliente corre. Recuerde que si hay un embargo de cuentas, usted no puede transaccionar. El dinero está ahí, no puede. Entonces, no hay, y si usted es comerciante, no hay flujo de dinero. Entonces, han llegado desesperados por tema de embargos de cuentas. 2, embargos de salarios. Entonces, ¿qué hacer cuando ya tengo una situación de estas? Si es un embargo de salario, hemos recomendado lo siguiente. La gente me dice, mire, yo quiero pagar. Yo quiero, pero ya no quiero tener el embargo de salario. Entonces, contactamos a la entidad, ¿verdad, Lick? Y ya hacemos la negociación. Y resulta que ya al cliente ya le descontaron 5,000 y el cliente debía 15,000. Ya tiene una retención de 5,000 quetzales el cliente, ¿verdad? Entonces lo que hemos recomendado es consiga los 15,000 quetzales, ¿verdad? Págueselos a la institución y ya una vez pagado, que la institución le dé a usted su finiquito y su desistimiento. Que se lo entregue a usted, es lo que hemos recomendado, y usted busque un abogado, porque si lo hace con la empresa se va a tardar mucho. Aquí le voy a hablar de algo importante. A la gente se queja a veces porque la entidad no les da el desistimiento. Pero imagínense que la entidad tenga, vamos a hablar de un ban rural, que usted dice que no nos van a pagar la publicidad, pero quieren. Vamos a hablar de un ban rural como este, ¿va? Tienen 2 millones de clientes, no sé. Imagínense cuánta cartera vencida, cuántos clientes en mora. Y usted les paga y usted quiere su desistimiento ahorita. Normalmente las empresas tienen un orden. Cada tanto de mes suscriben todos los desistimientos. Y la gente, obviamente está en el derecho la gente de que si paga, leen en su momento. ¿Qué hay que hacer? Ir y no quitar. Hasta que me entreguen mi desistimiento y pago, ¿verdad? Con ese desistimiento busco un abogado. Y ya con el abogado, ya ingresamos un memorial al juzgado, donde le indicamos al juez que en virtud de haber cancelado la deuda, nos concede el levantamiento del embargo y notifique al patrón y le ordene la devolución de lo descontado. Y entonces hay que esperar esa resolución. Otro tema es la gente, mire, pero ya, no, la carga judicial es grandísima y va a ir, he tenido casos desde 1, 2, 3 meses el más tardado, ¿verdad? Ya está el oficio. Hay que ir a civil y recoger el oficio, no es el juez, no, nosotros nos queda recogerlo y llevarlo al patrón. Mire, devuélvame. Entonces ya, esa es, digamos, una forma de resolverlo. Tuve un cliente, nos contactó, 58,000 la deuda, y me dice, mire, me bloquearon cuentas y tengo 35,000 en una cuenta, yo les quiero pagar, ¿verdad? Pero no quieren que consiga la plata. Entonces, cada institución tiene sus políticas. Si usted como asesor de la empresa es listo, va a decir, yo por lo menos los 35 voy a recuperar. Entonces, ¿qué le recomendaba yo a este cliente? Era, déjenos intervenir, vamos a hablar con la parte acreedora, que hagamos una transacción parcial, le llamamos nosotros. ¿Qué es? Pactamos en un memorial de transacción, firmamos los dos, donde el demandado dice, en virtud de haber acordado con nosotros una transacción parcial, le pide al banco, al juez, perdón, que ordene al banco entregar los 35,000 quetzales al acreedor, ¿verdad? Y los otros 25,000 poder pagarlos, ya él se arregla con la entidad. Hay instituciones que sí lo hacen, yo lo he visto. Hacen esas transacciones parciales. Porque muchas veces el cliente nos ha venido, mire, yo tengo 20 ahí, pero no puedo sacarlo. Entonces busquemos una negociación y si se puede. Entonces ya el juez le ordena al banco que le pague a usted su acreedor, ya sea en cheque o en depósito. Y el acreedor recoge su dinero. La demanda no se quita, ¿verdad, Lick? Porque es una transacción parcial. Pues si no, usted como acreedor ya no va a poder demandar otra vez por el mismo tema. Entonces, así es como funciona y esa es una de las formas, digamos, también de evitar un tema y de poder mover el dinero, ¿verdad? Y que el acreedor, pues, toque este dinero y también cuente con ese dinero y después ya se quede pagando con el acreedor.
Fundamental, accionar. O sea, si nosotros tenemos el problema, no quedarnos ahí como que, bueno, ya me embargaron, ahí que se cobren porque no va a suceder. Entonces pasa el tiempo y si usted que nos está viendo no hace lo que él comenta, al final siempre va a tener ese problema y va a seguir el problema. Ahora bien, ¿en qué momento se da el embargo? ¿En qué momento del proceso? Porque la gente quisiera saber, bueno, yo dejé de pagar y empieza el hostigamiento, ¿verdad? Ujú. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a los que pongan, a las referencias que tengan. Y ahí todos quejándose, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué me llaman a mí? ¿Por qué me mandan mensajes a mí si yo no tengo nada que ver con la deuda? El que debe es él, pero hostigamiento de la mañana, en la tarde, en la noche. Como ¿En qué medicina. momento se da el embargo ahí? Porque obviamente, como usted lo decía y lo mencionaba ahí, tiene una cartera de clientes morosos. ¿Cuánto tiempo pasa para que al cliente le llegue un embargo? Sí, la gente cuando tiene deudas, ese es como el miedo, ¿verdad? El cuándo. ¿Cuándo llega? Y quieren que nosotros como abogados les digamos, mire, tal día, ¿verdad? Escóndase porque llegan el lunes. Sí, y no pasa, Zili, no pasa. Les he decir, yo tengo clientes que tienen 12 años, 9 años, 7 años, y hasta ese momento los embargaron. Y he tenido clientes que tienen 5 meses, preciso ahorita acabamos de atender un caso ahorita, de 5 meses con embargo, y otros de 6 meses en adelante. Lo normal es que a partir de los 6 meses en adelante ya puede ser susceptible de demanda un cliente, ¿verdad? Aquí hay algo importante que hay que aclarar, ¿verdad? Y que en términos legales la deuda se puede ejecutar, establece la ley, cuando es líquida, exigible y de plazo vencido, o al revés, líquida de plazo vencido y exigible. Líquida quiere decir que la deuda o que el préstamo que yo le hice a usted es conocido por los dos, le presté 100,000, usted me debe 100, líquida, ¿verdad? De plazo vencido quiere decir que usted me tenía que pagar hoy y no me pagó hoy, ¿verdad? Ya lleva 5 días de atraso, ya es de plazo vencido. Y exigible, es decir, que ya no haya ninguna condición pendiente para que yo como acreedor le pueda exigir. Ahora, respondiendo a esa pregunta, legalmente esa es la respuesta técnica, digamos. Ya las instituciones tendrán su proceso de cobranza administrativa, ¿verdad? En los que le van a cobrar a usted. Eso es si hablamos de un tema de deudas mercantiles. Pero si hablamos de un tema de deudas personales, es decir, yo le presto a usted 100,000, no somos comerciantes, yo le presté a usted, yo el día de mañana le puedo exigir la deuda. Es decir, no sé si me doy a entender. Claro, Pues, claro. de manera técnica, digamos, ese es el tema. Ahora, el tiempo, ahí sí le tengo que decir a la población que no lo sé, ¿verdad? Solo sé que hay un estimado más o menos a partir de los 6 meses en adelante, ya puede ser susceptible. Hay que entender también que no todas las personas son sujetas de embargo, ¿vale? Yo no lo voy a embargar a usted. Por ejemplo, si usted me debe, yo, no, Eli Jos tiene su podcast, monetiza, Ahí está tiene su generando. bufete, ajá. Entonces digo, no, y trabaja en el gobierno y entonces se vuelve susceptible esa persona. Pero si usted no genera, entonces yo voy a decir, no, va a estar en demandas y no va a proceder, ¿verdad? Entonces, es complicado determinar un tiempo. Yo no me atrevería a decir exacto. Yo he visto abogados y no abogados en redes sociales diciendo tal fecha, ¿verdad? Y digo, son unos cracks porque pues yo no lo sé, ¿verdad? Y yo he atendido y no es que sean puntuales, de menor a mayoría, pero no, normalmente esos son los estimados. Y otro cuestionamiento que se hace mucho a la población cuando ya tienen el embargo es cuánto tiempo dura el embargo. ¿El embargo se da por un plazo o hasta que pues la obligación se cumple? Sí, el embargo, en todo lo que he estudiado en materia de embargos, no hay un tiempo establecido para un embargo. Si hablamos de un embargo de salario, si yo lo ejecuto a usted y solicito una medida de embargo de salario con usted, y usted tiene una deuda de, vamos a suponer, 50,000 quetzales, y su salario es de 10,000, yo le voy a retener, bueno, no yo, el patrón le va a retener 3,500. Yo divido esos 50,000 dentro de 3,500 y más o menos van a ser entre 15 pagos. Y yo decir, bueno, 15 mensualidades, va a ser un año, 3 meses. Terminé de pagar.
Pero es importante aclarar esto. No necesariamente llegó el último pago y se acabó el embargo, ¿verdad? Yo he tenido, hace como un año más o menos, esto pasa con el tema de los maestros, muy claro. Nos llama una clienta y dice, mire, yo ya terminé de pagar y me siguen descontando. Entonces, no ha parado el embargo, ¿vale? O sea, aparentemente usted ya cumplió con el descuento, pero no con la empresa. Usted cumple con el descuento y eso lo tiene el patrono, pero la empresa a usted no le ha cumplido, el embargo todavía no se cae. Entonces esta clienta siguieron los descuentos y nos contactó para levantarlo, porque ese es otro tema que hay que entender. El deudor tiene que entender que él le genera un problema de carácter laboral a la empresa. Imagina que usted me dice a mí, mire, Lick, asesóreme, yo quiero constituir una SA, voy a poner una financiera, un banco, 250 millones, y voy a prestar. Y se le empieza a atrasar la cartera y se le atrasa 50 millones. Usted tiene que utilizar más personal para cobrar. Y aparte, tiene que tener una persona que le lleve las cuentas de todos los embargos. Y educación, imagínense, el Estado está, bueno, ni me quiero meter a ese tema. No les interesa si usted es maestro y está embargado, hasta que usted haga valer su derecho, el embargo se puede levantar. Entonces, es un tema complicado legal y también no solamente es de oficio que se cae. Entonces, para mí, se cumple con la obligación. Cuando termina, yo, deudor, debo de ejercer mi derecho para, pues, levantar todo tipo de embargos, ¿verdad? No es que tenga un tiempo, ¿verdad? Hay clientes que tienen, mire, yo tengo 5 años de tener bloqueada esa cuenta. Sí, porque usted no ha accionado. Entonces, no es un tema, legalmente no es que la ley diga, el arraigo, hay una ley que tiene 3 artículos, no recuerdo el decreto, pero ese tiene un año. Y establece que el arraigo se cae de oficio, pero no pasa así en la práctica. O sea, usted va, ya se me cayó. No, dice que después del año, a 30 días antes de que acabe, el acreedor puede pedir una prórroga del embargo. No lo pidió, usted sigue arraigado. Se fue, no, tiene que levantarlo. El problema es que organiza las vacaciones con la familia, usted va para Cancún ahí con el bolsón, llega al aeropuerto y de repente usted no pasa porque usted está arraigado. Totalmente. Entonces lo deja aquí en Guatemala, la mujer y los hijos se van a disfrutar porque sí, lógicamente no hizo el procedimiento, y es importante recalcarle que en civil nada es de oficio. Absolutamente nada es de oficio, y cuando nos referimos a de oficio es que no lo hacen porque lo tengan que hacer, todo se debe de pedir. Totalmente. Y si no se pide, pues obviamente no van a hacer absolutamente nada. Si uno como abogado pidiendo en los juzgados cuesta que resuelva. Imagínese si usted tiene un problema y ni siquiera lo va a ver cómo avanzó, si al final lo que pidió se lo otorgaron o no. No le van a resolver absolutamente nada, y lo mejor es contratar a un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado es su quehacer, ahí sí, como dicen, es lo que hace a diario, es su machete, la ley es andar ahí con los procuradores, se manda gente acá, y entonces así se resuelven las cosas. Pero para ir finalizándole, también debemos de hablar del récord crediticio, ¿verdad? Okay. Porque al final, pues se dieron embargos, se tuvo la deuda, quedó uno como cliente moroso, y se preguntan muchos, ¿eso me afectará? Porque por ahí andan unos, son como 3, calculo yo, que al final andan ahí reportando a la gente, pues no reportando, tienen una base de datos, y cuando hacen una consulta resulta de que aparecen como morosos, ¿verdad? ¿Qué tanto afecta al guatemalteco eso? El récord crediticio. ¿Vale? Así es. Pues yo me atrevería a decir que ahorita hay mucha gente en Guatemala con temas de récord crediticio muy complicado. Yo le digo, de una base de 200 clientes asesorados, habrán 2 que todavía tienen sano su récord y tienen acceso a una consolidación de deudas. Y después 198 ya están mal en temas de buro de crédito. Que al final les afecta para pedir un crédito más adelante, ¿verdad? Pues porque obviamente uno ya pagó y ya uno está mejor económicamente, pero
hace una solicitud de crédito y aparece uno moroso, ¿verdad? Sí, le voy a platicar un tema importante de esto. Y es que yo, licenciado, ahí sí, mucho respeto para los colegas, pero yo normalmente no salgo a las redes sociales a hablar de un tema que yo no he estudiado, no he tocado base, no me he documentado. En temas de récord crediticio, yo he tenido gente que nos ha llamado al bufete y me dice, Lic, ¿cuánto me cobra por limpiarme mi récord crediticio? ¿Va? Imagínense. Y entonces uno cuando está en su bufete dice, no, pues es dinero, ¿verdad? Hay que trabajar. Y entonces nos hemos topado con clientes que llegan a la oficina, mire, es que fulano de tal me ofreció limpiarme. Llevo 5 años y no me limpió mi récord. ¿Usted cuánto me cobra, verdad? Entonces, cuando hablamos de récord crediticio, y aquí para la población, ¿verdad? Que es un tema bien, bien interesante. Hay instituciones que manejan, lo que usted decía, hay varias que manejan buró de créditos, ¿verdad? Claro. Pues la CIP es una entidad autorizada y de hecho, legalmente hablando, al tenor de lo que establece su ley interna, ellos tienen la obligación de tener una base de datos de todas las entidades supervisadas. Pero hay otras entidades como TransUnion, por ejemplo, Infonet, que ha sido muy famosa. Es la más famosa, ¿eh? Aunque TransUnion también, lo que pasa es que como por un tema de demandas con Infonet, claro, y un tema de amparos por tema de transaccionar con sus datos, ¿verdad? Ha sido un tema ácido ahí, pero TransUnion también es una empresa que presta servicios de buro de crédito. Estas dos empresas manejan bases de datos. Y aquí le voy a explicar un poquito cómo funciona. Y no es que sea del todo malo, Lic. O sea, la verdad es que el deudor debe entender muchas cosas importantes y también porque pues así tiene que ser. Imagínese que usted, otra vez el mismo ejemplo, quiere fundar un banco y usted tiene que iniciar su banco con 250 millones. Ahorita no he leído el acuerdo de la superintendencia y la ley de bancos, pero cambia, ¿verdad? 250 claro, millones. Y usted va a prestar dinero. ¿Qué necesita usted? Usted necesita un departamento de riesgos que le ayude a controlar el riesgo. Estas empresas, comercialmente hablando, sirven para esto. O sea, le sirven a las entidades comerciales. Entonces usted le compra servicios a Infonet y le dice, mire, yo quiero consultar al licenciado Juan Francisco. Y le mandan mi récord. Y usted mira el récord. Ah, está bueno, paga puntual. Le doy el crédito. Pero resulta que consulta a Juanito Pérez. Ojalá y no se va a enojar Juanito Pérez, porque seguro han de haber muchos ahí. Sí. Y a Juanito Pérez, y resulta que Juanito Pérez está mal en el récord. Usted dice, no le doy. ¿Verdad? Esa entidad le presta un servicio que usted va a pagar, ¿verdad? Y obviamente el cliente le tiene que firmar a usted un consentimiento para poderlo consultar. Eso en principio. O sea, las empresas deben de cuidar su capital, ¿verdad? O sea, es importante esa parte. Ahora, la pregunta que usted me hacía, estas empresas manejan datos y cómo yo cuido mi récord. Mire, pues, cómo funciona TransUnion, por ejemplo. La gente dice que a los 5 años usted limpia su récord. Yo he escuchado eso, seguramente usted. De hecho, la ley establece que son 60 meses y la CIP reinicia su récord. Eso es legal, pero no funciona como la gente lo quiere entender, literal, ¿verdad? Usted va a la CIP, usted va a TransUnion, por ejemplo, y su récord crediticio, ellos lo van a reiniciar a los 5 años si usted está solvente. Si no, no. ¿Sí me explico? Usted puede visitar a TransUnion y ellos le van a reiniciar. Ah, el licenciado Dios tiene todos los 5 años. Se reinicia y empieza otra vez. ¿Sí me explico? Claro. Pero si las deudas usted no las ha pagado, ahí está el récord. Y la gente piensa que se debe de reiniciar en automático y no es así. Otra de las características para cuidar su récord. Usted hoy pagó la deuda. 2 años después, TransUnion lo saca del sistema. O sea, esa tacha que usted pagó en atraso, usted le debía 1 año a la empresa, pagó al año, liquidó.
va a pasar 2 años la tachita. Y en 2 años usted va a ir a ver y ya se lo voló el sistema, en términos coloquiales. Yo tengo, ¿cuándo se actualiza? ¿Cuándo voy a poder ya tener mi récord bueno? Ah, bueno, mire qué interesante esto. Yo tengo 6 meses de atraso y quiero otro crédito. Ah, bueno, entonces ponte al día. Y me decían en TransJunior, esto es como un trencito, 6 meses, ¿no? Paga uno, quitan uno. Paga el segundo, quitan el segundo. Paga el tercero, el tercero. Hizo los 6 pagos usted puntuales, se puso al día, se fue el más récord. Se actualizó en 6 meses. ¿Sí me explico? Claro, claro. Así funciona el tema a lo interno de TransJunior. La gente no sabe esto, ¿verdad? Esas son las asesorías que nosotros damos. ¿Quiere sanear su récord? Va, vamos a ver, va. Y luego va a pedir una consulta a TransJunior. Vaya. Ah, no, sigo moroso. Ah, bueno, es un tema del banco. Solicítele a TransJunior que le envíe una nota al banco que por favor le actualice. Porque TransJunior, estas empresas no pueden manipular datos, eso sí es una realidad. Ellos solamente cargan los que el banco le manda. Entonces el banco no actualizó, hay que hacer un proceso ante la CIF también para que se actualice todo el buro de crédito. Pero no es cierto que a los 5 años yo le debía a 30 bancos y a los 5 años vuélvanme a dar crédito, no es cierto. Y con el tema de deuda se presta mucho esto para el tema de la prescripción, el tema de decir que se borra el tema del récord crediticio, y como usted ahorita lo estaba explicando, ¿verdad? O sea, hay mucho abogado. Bueno, ahora no sabemos si es especialista o no. Pues o si nosotros, son abogados. o si son abogados, pero se ponen a malinformar a la población y la gente se lo cree, porque sí, se reciben uno como abogado, pues en la firma siempre hay gente que dice, mire cómo hago para no pagar, lo que usted decía al inicio, ¿verdad? Se busca pues quitarse la obligación, y no es eso, simplemente pues educarse a que si uno presta debe de pagar. Y si uno no se adopta las reglas de la entidad financiera, obviamente ya empezamos a ver todos estos temas que hoy tocamos, ¿verdad? Que es el embargo, que es al final el cobro día y noche, fines de semana, y hasta el punto de que quitan pues propiedades, quitan el dinero pues que usted tiene en el banco, porque también se da el embargo de propiedades, ¿verdad? Y pudiéramos estar pasar hablando unas 3 horas de este tema, pero la idea era sintetizarlo y que usted lo entendiera, poderle ayudar a usted que de repente pues está pasando por una situación similar, o si de repente le están ofreciendo una tarjeta o le están ofreciendo un extra financiamiento, o le están ofreciendo otro préstamo y ni siquiera ha terminado de pagar el primero, o como se estaba haciendo ahorita en los memes, ¿verdad? Ya salió el iPhone 17, el Chapín todavía está por la cuota número 8, 9 del anterior. El 16. Y no, pues ya nos metemos a otra deuda, y al final, como lo decía aquí el experto, son deudas que pues son deudas malas por darse un gustito, que no está mal, pero cuando se tiene esa solvencia económica. Pero cuando no se tiene, es mejor no meterse a deudas que al final lo van a acorralar a uno, porque una bisacuota por acá, otra por acá, y de repente se junta que en bisacuota se paga más de lo que se gana al mes. Y creo que por ahí viene el endeudamiento, y de repente pues hasta lo embargan por alimentos, y se viene esto, las enfermedades, y entonces ahí es donde el guatemalteco al final se queda bien endeudado y trabaja pues nada más para pagar, porque al final para eso trabajan, o sea, han recibido el salario mínimo y ya lo deben, y ya no tienen nada, y obviamente pues se da por esa malinformación, también por esa falta de cultura pues financiera, que deberíamos de recibir aquí en Guatemala una clase desde primaria, yo digo de leyes, porque sí es importante que el guatemalteco conozca sus derechos y también sus obligaciones, pero también el tema financiero es importante, ¿verdad, Lick? Totalmente. Se debería recibir una clase, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, seremos más o menos de por ahí el mismo tiempo, pero nunca recibimos una clase de educación financiera. Tuvimos que aprender ahí sí que como aprenden los latinos, a cachimbazos, decimos nosotros en Guatemala, ¿verdad? Y eso ha hecho que de alguna manera vayamos modificando, y hoy nosotros le planteamos a nuestros hijos un tema de educación financiera. Antes un tema de educación legal por yo ya estar en un problema de deudas,
debe ser primero el tema de educación financiera y luego el tema legal, ¿verdad? Creo que es importante eso que usted menciona. Pues muy importante el tema que tocó hoy, Lick. La verdad le agradecemos bastante por ese conocimiento que nos dio, algo de lo que usted aprendió a lo largo de su carrera, pero también la gente lo quiere conocer, quiere saber cómo es que inició usted haciendo contenido en redes para ayudar a los guatemaltecos. ¿Y quién es el licenciado Juan Francisco? Ahí a la cámara, ahí a los guatemaltecos. Gracias, ¿Quién es Lick. usted? Gracias primero por la invitación. La verdad es que estos espacios sirven mucho, son de aprovechamiento para la población y también para uno como profesional del derecho. Nos ayuda a crecer y gracias por tomarnos en cuenta. Estamos a la orden en lo que le podamos servir, Lick. Son temas muy amplios. Y otro tema antes de irme a la recomendación, por ahí quería hacer hincapié como tiene que ver con tema de deudas y que la gente no se quede con la desinformación y con lo que escucha. El guatemalteco tiene una característica bien importante en las redes sociales y es que el guatemalteco quiere escuchar lo que le gusta. Entonces, aquí la recomendación en su programa es, primero, informémonos bien, no nos vayamos con la finta con el primero que nos da información de temas de deudas, porque queremos escuchar cómo no pagar, eso no va a pasar en nuestra firma. Queremos escuchar cómo salir de estos problemas legales, pero sin tener problemas, salir libraditos. Queremos escuchar que las deudas prescriben a los 5 años. He visto abogados con memoriales en el TikTok diciendo, miren, votamos una prescripción y en realidad ni siquiera son prescripciones, ¿verdad? Es un tema complicado y la gente quiere comprar eso. La gente piensa que la prescripción es a los 5 años. La gente tiene esa idea de que por el transcurso de 5 años, imagínense cuántas empresas estuvieran quebradas. Si a los 5 años, porque entonces usted va a presta y se hace loco en 5 años, no pago y se acabó, ya no me corren. No va a pasar esto, la prescripción tiene que cumplir con algunos temas. Es buscar una forma de cómo si pagar. Otro tema que quería recomendar antes de irme, he escuchado también en redes sociales hablar de que usted está en deuda, ya su deuda se castigó, el seguro va a pagar. Un abogado, preciso, me meto a su red social y le digo, ¿y cómo funciona eso? Y me dice, sí, yo conozco que las deudas, si no pagas como moroso, en 5 años te las paga el seguro. Entonces yo decía, díganme, ¿dónde está esa aseguradora? Yo voy a fundar una empresa para que me pague a todos los morosos que yo tenga. Pero no funciona así, es desinformación. Y número 3, el tema de si las deudas se extinguen con la muerte, que es un tema que ha causado mucha confusión también por tema de desinformación y las deudas. Usted sabe que el Código Civil establece que el patrimonio está conformado por bienes, derechos y obligaciones. Las deudas no prescriben con la muerte, sí se heredan, ¿verdad? Y otros están confundidos, no, pero no se hereda porque el seguro, pero el seguro es otro producto, no tiene nada que ver con la extinción. Si fuera una deuda particular, esa deuda no tiene seguro, me la va a pagar el hijo de no sé quién cuando herede los bienes. Entonces es importante, eso está en el 917 del Código Civil, es importante. Todo esto tiene relación con los temas, ¿verdad? Y me gustó, y quise dar como refresh ya de último para que la gente lo tenga en consideración y pues en lo que podamos ayudarle. Ahora, con lo que usted me decía, mi nombre es Juan Francisco Chávez, soy abogado y notario, soy egresado de la Universidad Mariano Gálvez, con mucho orgullo. Ya tengo 4 años de litigar, de haber aperturado esta hazaña de meternos al campo, a litigar, a equivocarnos. Ese soy yo, de una familia humilde. Fui el primer graduado de mi familia como abogado y notario, con mucho orgullo. Ese soy, estamos para servirles, nos dedicamos a temas mercantiles, también penales, es como mi pasión. Y este tema específicamente lo hacemos para ayudar a la población. La asesoría no tiene un costo exorbitante porque entendemos que es un tema de deudas y lo que quiere el guatemalteco es apoyo,
por ahí podrán muchos clientes que tenemos en las redes sociales dar fe de esto. Nunca hemos estafado a nadie, nunca le hemos quedado mal a nadie. Hasta el día de hoy hemos cumplido con nuestras obligaciones profesionales y pues en lo que podamos servirles estamos ahí a la orden. ¿Cómo se le ocurre hacer contenido en las redes sociales ahí para ayudar a la población? Yo le contaba a usted, yo cuando cerré mi carrera quería hacer televisión, como usted lo está haciendo hoy. Y empecé un canal local donde yo soy, Chiquimulía de Santa Rosa, con mucho orgullo. Saludo allá. Tierra del Canal, le decimos nosotros. ¿Qué? Costa, ¿verdad? Cerca de Chapetón, Lisa, Monterrico, todo eso es de por allá. Con mucho orgullo, mi pueblito. Ahí hay muchos influencers, ¿no? No le voy a mencionar porque son influencers cómicos, pero de allá soy yo, de allá vengo. Se me ocurrió hace 12 años hacer televisión, entrevistas políticas. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios políticos de la palestra nacional y eso, de manera local. Y también de manera nacional, algunos expresidenciables, candidatos a diputados y ese tema. De ahí surgió la idea y luego pues ya por el ejercicio, el trabajo y eso se complicó. Y entonces dije, bueno, voy a hacer contenido legal y que sea de aprovechamiento, no solamente para la población, sino también para el estudiante de Derecho. Hemos metido contenido para fase privada, fase pública, tips y ese tema, pero básicamente no lo hacemos por un tema de dinero, lo hacemos por un tema de aportarle a la población, y por eso le decía, felicitarlo también a usted, porque estos espacios le ayudan mucho a uno cuando está en su formación, y gracias por hacerlos parte de este programa. No, es un gusto. ¿Y cómo aparece en las redes, Lick? Como abogado Juan Francisco 502, por ahí nos pueden seguir. Somos, la comunidad esto es muy poca, pero iba creciendo, Estamos trabajando, sí, yo siempre le he dicho a la gente que me pregunta estos temas que a nosotros, si usted es de esos creadores de contenido, nos cuesta crecer porque nuestro contenido no es tan cómico, ¿verdad? Es contenido de valor. Es contenido de valor educativo, y el contenido de valor y el contenido educativo no es para todo el nicho de gente, ¿verdad? Entonces cuesta un poquito, llegamos como a 18,000 seguidores más o menos. Trabajo honesto, ¿verdad? Responsable, uno a uno cuenta cada seguidor y pues a la orden del día y para los clientes, ¿verdad? No, y la verdad que es una gran responsabilidad tener una cuenta de TikTok, y más nosotros como profesionales, porque usted lo decía hace un ratito, uno se pone a hablar cosas que ni siquiera ha visto en la vida o solo ha medio escuchado. Yo he visto muchos por ahí que sale un acuerdo, ¿verdad? O sale una iniciativa de ley y empiezan ya, y ni siquiera la han leído, pues, o sea, solo el título agarran y ahora con inteligencia artificial colocan el título ahí, les da recomendaciones y se ponen a hablar. Totalmente. Se hacen virales y pues hay varias formas de hacerse virales, ¿verdad? Sí. Haciendo tonteras, haciendo comedia, haciendo bailes, o bien quedando uno como ridículo porque se hace viral uno, porque al final el guatemalteco empieza a criticar porque uno es fuera de contexto, pues, diciendo otras cosas que nada que ver. Totalmente. Y esa forma de hacerse viral, al final, pues cada quien tiene su criterio, pero no vale porque no suma a Guatemala. Y como usted lo dice, nosotros no hacemos contenido con el fin de obtener algo a cambio. Pues obviamente exponemos lo que nosotros sabemos y ayudamos a mucha gente, y ya cuando se vuelven nuestros clientes, ¿verdad? Porque al final la gente lo ve a uno y lo ve expertise en una materia, y ahí es donde lo contacta uno. Y sería bueno también, Eli, que diera su número para alguien que esté en una situación, porque, pues como le digo yo a la gente, experto en la materia, entonces sería genial. Sí, gracias, Lick. Importante eso que menciona, el tema de agregar valor al contenido que uno hace. Yo sigo muchas páginas, he visto mucho su contenido, he visto a un licenciado que es abogado y notario, que es auditor, el licenciado Sergio García, contenido, un tema de impuestos, me parece que es un abogado que le agrega valor, entre otros, contenido legal. Es un amigo del Oriente, hace contenido legal, así se llama su página, Contenido Legal. Lo sigo desde que yo empecé las redes. Hay un saludo para el colega. Mi número de teléfono del bufete es el 5654-8049. Por ahí nos pueden contactar, 5654-8049. Por ahí les van a atender, por ahí agendan. No soy yo el que contesto, ¿verdad? Por si lo quieren saludar, no se van a confundir las chicas de ella. Sí.
No soy yo el que contesto, siempre hay una persona ahí que contesta y que hace todo el tema de citas y el asunto, bueno. Pero ese es el contacto más próximo, ¿verdad? Cuesta mucho, usted sabe que cuesta mucho responder todos los mensajes en TikTok, que son cientos de mensajes en el TikTok y trato de ir respondiendo en la medida de lo posible. Hay comentarios que no respondo porque no le agregan valor, entonces no respondo, pero en la mayor parte de casos sí doy respuestas cuando son preguntas que suman, ¿verdad? Pero estamos a la orden y gracias por invitarme. Muchas gracias, licenciado. ¿Algo que agregar antes de finalizar? Pues bueno, nuevamente agradecerle y la recomendación, pues muy humildemente de este servidor, pues cuidar las finanzas es primero preocuparme por un tema financiero y eso me va a ayudar a evitar un tema legal a la postre, ¿verdad? Esa es la recomendación, digamos, en ese sentido. Y si ya está metido en un tema de deudas, pues abóquese a un profesional de su confianza, ¿verdad? Que le pueda ayudar, que lo pueda asesorar y no consuma, como bien decía el licenciado, información que no va a ser relevante para usted. Es importante que busque dentro de todos los profesionales qué información es la que le suma. He tenido yo la oportunidad de asesorar clientes que me han dicho y me da mucha risa, pero a la vez satisfacción. Me dicen, mire, busqué 10 abogados en TikTok y busqué todos los que hablan de esto y me dijo una clienta y yo sentí en mi corazón que era usted, nos llamó, pagó la asesoría, le ayudamos a resolver el tema y muy contentos por esa parte, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la recomendación, que Dios los bendiga y pues reitero mi agradecimiento, Lick, es un placer y en lo que le podamos seguir sirviendo con muchísimo gusto yo. Fue un gusto estar en esta charla con usted, la verdad muy valiosa. Y usted, si llegó a este momento, recuerde que esta producción es gracias a Innova Producciones. Por acá les va a salir el número y la dirección de Innova Producciones, donde usted puede producir su podcast, donde usted puede hacer su contenido, expertos en la materia también. Y si usted llegó hasta este momento, recuérdese que usted puede decir, ahora yo sé, de deudas. No olviden en darle like, suscribirse y compartir este contenido de valor. Hasta la próxima.